Nunca pensé que mi vida se convertiría en uno de esos dramas de los que uno escucha hablar, pero nunca imagina que le puedan suceder a uno. Siempre vi la infidelidad como algo lejano, cosa de telenovela o de historias que otras personas contaban. Pero esa semana entendí que nadie está realmente preparado para ese tipo de golpe. Cuando Julián se fue de casa, dejando atrás años de vida juntos, un hijo y una historia que yo creía sólida, me sentí como si alguien me hubiera arrancado el suelo bajo mis pies. Lo peor de todo, no era una infidelidad cualquiera. Me había cambiado por mi propia hermana, Camila, mi sangre, mi familia. El shock fue tan grande que los primeros días parecía un fantasma vagando por la casa. La gente dice que en esos momentos uno grita, rompe cosas, hace escándalo, pero la verdad es que solo podía quedarme sentada al borde de la cama, mirando al vacío, intentando entender en qué momento todo se había derrumbado. La noticia corrió por el barrio más rápido de lo que yo podía reaccionar. No necesitaba salir de casa para sentir las miradas de los vecinos atravesando las paredes. Los mensajes empezaron a llegar, algunos llenos de lástima, otros con esa falsa sorpresa que solo esconde curiosidad. ¿Cómo estás, Mari? Si necesitas algo, aquí estoy. Pero yo sabía que, en el fondo, todos querían los detalles sucios, los entresijos del escándalo en el que se había convertido mi vida. Hasta mi madre, doña Teresa, parecía perdida. Veía en sus ojos que quería consolarme, pero ¿cómo lidia una madre con una hija destrozada por otra hija? Camila siempre fue así, Mari, pero nunca pensé que llegaría a este punto. Dijo una vez con la voz temblorosa. Pero, ¿de qué servía ahora? El daño ya estaba hecho. Esa mañana, 5 días después de todo, finalmente sentí que necesitaba salir de casa. No podía seguir encerrada ahí, rodeada de los recuerdos de un matrimonio que ya no existía. Tomé a Emiliano de la mano y salí a caminar por el barrio. El sol estaba fuerte y el calor golpeaba el asfalto, subiendo como una ola sofocante. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si mi cuerpo pesara más. Pasamos frente a unas vecinas que, como siempre, charlaban en la puerta de sus casas. En cuanto me vieron, bajaron el tono de voz. Una de ellas, doña Estela, me sonrió, una sonrisa llena de lástima. Quise gritar, decir que no necesitaba la compasión de nadie, pero solo asentí con la cabeza y seguí adelante. Emiliano apretaba mi mano con fuerza, como si supiera que algo dentro de mí estaba a punto de colapsar. Caminamos hasta una plaza cerca de casa, donde él solía jugar antes de que todo se derrumbara. Me senté en uno de los bancos de hierro, observando a mi hijo correr hacia el tobogán. Intentaba actuar con normalidad, pero veía en sus ojos que sabía que algo andaba mal. Miraba a los lados, como esperando que Julián apareciera en cualquier momento. Y eso me destrozaba por dentro. ¿Cómo le explicaba a un niño de 6 años que su padre había elegido otra familia? Que había decidido irse y dejarnos atrás. Mi corazón estaba pesado. Sabía que, en algún momento, tendría que hablar con él y explicárselo de alguna manera que entendiera. Pero en ese instante, solo quería respirar. Miré al cielo tratando de contener las lágrimas. Fue entonces cuando los vi, al otro lado de la calle, Camila y Julián, juntos, caminando como si fueran una pareja normal, como si no acabaran de destruir una familia. Mi estómago se revolvió al instante. Todo mi cuerpo se calentó, pero no por el sol, sino por el odio. Quise levantarme, cruzar la calle y gritarles en la cara, pero Emiliano me llamó. «Mamá, mira», dijo, señalando una mariposa que se posó en el borde del tobogán. Me obligué a mirarlo, a mantener mi atención en lo que realmente importaba. Mis ojos aún ardían de rabia, pero tragué saliva y respiré hondo. No iba a darles ese espectáculo a los vecinos. No les daría más motivos para chismear. Apreté fuerte el bolso y decidí que era hora de irnos. Tomé a Emiliano de la mano y comencé a caminar de vuelta a casa con la cabeza alta. Pero por dentro estaba hecha pedazos. La imagen de ellos dos juntos se quedó grabada en mi mente como una herida abierta. ¿Cómo podía alguien ser tan frío? ¿Cómo podía Julián mirarme a los ojos una semana antes y decirme que me amaba, y ahora estar ahí, con ella, como si nada hubiera pasado? No lo entendía, pero una cosa sabía: no me permitiría ser destruida por esto.
Me habían quitado mucho, pero no me quitarían mi dignidad. Cuando llegué a casa, cerré la puerta y sentí que las lágrimas finalmente caían. Me había estado conteniendo durante días, pero verlos juntos fue la gota que colmó el vaso. Me apoyé en la pared y me deslicé hasta el suelo sin fuerzas. Emiliano vino hacia mí y me abrazó, sin entender bien qué pasaba, pero sintiendo que lo necesitaba. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó con esa vocecita inocente que me partió el corazón. Le acaricié el pelo y forcé una sonrisa. «No, mi amor, solo cansada». Mentira, claro, pero ¿cómo le explicaba que su mundo nunca sería el mismo? Me levanté, me lavé la cara e intenté poner mis ideas en orden. No podía hundirme, necesitaba actuar. Fue entonces cuando vi el sobre blanco sobre la mesa, la carta de Julián. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaban al tomar el papel. Sabía que ahí dentro había explicaciones, tal vez disculpas, tal vez justificaciones que no cambiarían nada. Por un instante, pensé en abrirla, pero la rabia llegó como un trueno. ¿Qué podría decir él para justificar lo que hizo? Nada, absolutamente nada. Tomé un fósforo, lo encendí y dejé que la llama lamiera el papel hasta convertirlo en cenizas. Observé cómo todo se disolvía en nada y por primera vez en días sentí que recuperaba el control. Ese momento fue un punto de inflexión. Sabía que no superaría todo de un día para otro, pero quemar esa carta fue mi primer paso hacia la libertad. Al día siguiente, tomé una decisión. Me levantaría. Llamé a mi jefe y pedí volver al trabajo. Había estado en casa cuidando a Emiliano mientras Julián sostenía el hogar, pero ahora ya no tenía esa opción. Necesitaba asegurar mi propio sustento, mi independencia. El problema era que en mi antiguo trabajo las cosas habían cambiado. Mi puesto ya estaba ocupado y el único disponible era uno de auxiliar administrativa, con un salario menor. Respiré hondo y lo acepté. No era ideal, pero era un comienzo. Los días siguientes fueron difíciles. Volver al trabajo después de tanto tiempo fue un shock. Me sentía oxidada, fuera de lugar, pero cada día era una batalla ganada. Emiliano también tuvo que adaptarse. Hacía preguntas sobre su padre, quería saber por qué ya no cenaba con nosotros. Intentaba explicarle de la forma más simple, sin envenenarlo contra Julián, porque por mucho que lo odiara, seguía siendo su padre. El papá ahora vive en otra casa, pero te quiere, y puedes hablar con él cuando quieras, le decía, aunque esas palabras me dolieran. Pero sabía que Emiliano lo necesitaba. Necesitaba sentir que no lo abandonaban, aunque yo me sintiera así. Los fines de semana eran los peores. Entre semana, al menos el trabajo me distraía, pero los sábados y domingos, la casa se sentía demasiado vacía. Emiliano preguntaba cuándo volvería a ver a su padre, y cada vez que lo hacía, era como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Julián vino algunas veces a buscarlo, siempre con ese aire de no haber hecho nada malo, y eso me enfurecía más. No mostraba culpa ni remordimiento. Camila nunca vino con él, quizás por vergüenza, quizás porque sabía que no me controlaría si la veía en mi puerta, pero solo saber que mi hijo iba a su casa me corroía por dentro. Un día, cuando Emiliano volvió de una de esas visitas, me miró con curiosidad y soltó: «Mamá, la tía Camila ahora es la novia del papá». Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar, llorar, decirle que estaba mal, que nunca más debía mencionar ese nombre en mi casa. Pero él solo tenía 6 años. No tenía la culpa de nada. Respiré hondo y me agaché a su altura. Uno no elige lo que hacen los demás, mi amor. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, yo siempre estaré aquí para ti. Me abrazó fuerte y en ese momento entendí que mi prioridad era él. Podía estar destrozada, pero mi hijo me necesitaba entera. Con el paso de las semanas, empecé a sentir la diferencia de mantenerme sola. El dinero no alcanzaba. Las facturas llegaban y tenía que calcular cada gasto. Antes, con el sueldo de Julián, vivíamos más holgados, pero ahora tenía que hacer milagros. Algunas noches, después de acostar a Emiliano, me sentaba en el sofá y sentía el peso de todo sobre mí. La soledad era ensordecedora. Dormir era difícil sabiendo que la persona que estuvo a mi lado por años ahora compartía su cama con otra, y peor, con mi propia hermana.
Pero cada vez que pensaba en rendirme, algo dentro de mí me decía que no podía, que no me dejaría vencer. Fue entonces que decidí buscar algo mejor. Empecé a enviar currículums, a hablar con conocidos, cualquier cosa que me sacara de esa situación. No podía seguir dependiendo de un sueldo que apenas cubría lo básico. Una amiga me recomendó para un puesto en una empresa más grande, una oportunidad que podía cambiar mi vida. El problema, el trabajo estaba en otra ciudad, a 2 horas de León. Mi corazón se aceleró. Eso significaba dejarlo todo atrás, pero tal vez era justo lo que necesitaba. Pasé días pensando en la oferta. Dejar mi ciudad, mi barrio, mis amigos y sobre todo a mi hijo. Como madre, la idea de estar lejos de Emiliano me angustiaba, pero sabía que él necesitaba más de lo que yo podía darle en ese momento. Necesitaba crecer, darle una vida mejor, mostrarle que, a pesar de todo, podía ser una madre fuerte. Finalmente decidí aceptar. No podía quedarme quieta, esperando que la vida se arreglara sola. Llamé a la empresa y dije que sí. El día de la mudanza fue una mezcla de emociones. Estaba emocionada, pero también aterrada. Había tanto que organizar, tanto que planear, y al mismo tiempo sentía una nostalgia anticipada por todo lo que dejaba atrás. Emiliano no lo entendía del todo, claro. Para él solo era otro cambio, pero yo sabía que lo importante era cómo me vería a partir de ahora. No quería que me viera como una mujer derrotada, sino como alguien que seguía adelante. En mi último día en León, pasé por la casa donde vivimos. Ya estaba vacía, con los muebles empacados. Me detuve en la puerta y miré la calle, el barrio donde crecí. Aún me sentía extraña y como si el lugar me hubiera rechazado. Todo lo bueno que había tenido allí estaba manchado, pero al mismo tiempo sentí alivio. Dejaba el peso atrás y eso me permitió respirar más libre. Me despedí de doña Teresa con un abrazo fuerte. Me miró con esos ojos tristes de quien sabe que las cosas nunca serán iguales, pero aún así me apoyaba. Me dijo que, por fuerte que fuera, debía dejar atrás el rencor, que el tiempo curaba todo. Sabía lo que quería decir, pero también sabía que para mí ese proceso sería lento. No había superado el dolor, pero al menos ya no me dominaba. Empezaba a entender que la vida seguía, incluso cuando perdías el control. La mudanza a la nueva ciudad fue difícil, claro. Extrañaba León, a los vecinos, la rutina que había construido allí, a pesar de todo. Emiliano se adaptó rápido a su nueva escuela, hizo amigos y parecía no cargar con el peso de la separación como yo. Eso me aliviaba, pero también me daba culpa. ¿Estaba haciendo lo correcto? Sentía mi angustia aunque no lo expresara. Intentaba no mostrarme vulnerable frente a él, pero a veces, cuando estaba sola, las lágrimas llegaban. El silencio del nuevo apartamento era abrumador, pero sabía que allí tendría la oportunidad de empezar de nuevo. El trabajo en la nueva empresa fue mejor de lo esperado. La gente era joven, dinámica, y los desafíos me hicieron crecer rápido. Me sorprendí de mi propia fuerza, de mi capacidad para aprender y destacarme. Finalmente, estaba reconstruyendo mi vida. La rabia y el dolor empezaron a dar paso a una sensación de logro. Me estaba convirtiendo en la mujer que siempre quise ser, pero que había quedado opacada por años de sacrificios. No sabía a dónde me llevaría esto, pero ya no permitiría que las decisiones de otros definieran mi felicidad. Sin embargo, cuando creí que llegaba la calma, la vida me sorprendió de nuevo. Un día, después de semanas sin saber de Julián, recibí un mensaje suyo. Emiliano te extraña, quiere verte. El tiempo pareció detenerse. Estaba en una reunión, y al leerlo, mi corazón casi se sale del pecho. Sabía que este día llegaría. Sabía que, tarde o temprano, intentaría acercarse a Emiliano, pero no sabía lo difícil que sería enfrentarlo. No quería ceder, no quería mostrar debilidad, pero tampoco podía negarle a mi hijo ver a su padre. Pasé días pensando qué hacer. No estaba lista para ver a Julián otra vez, ni para ver a Camila en el mismo espacio que yo con su falsedad disfrazada de amor. Pero no quería ser una madre que inculcara resentimientos. No quería que Emiliano cargara con mi dolor. El conflicto dentro de mí era enorme. Quería paz, pero no sabía cómo lograrlo sin sentir que cedía terreno.
Después de mucho reflexionar, decidí que Julián no dictaría los términos de nuestra nueva realidad. Tomé el teléfono y lo llamé. Mi voz salió firme, sin temblar. Si Emiliano quiere verme, puede llamarme cuando quiera. No necesita pasar por ti. Del otro lado hubo silencio, como si no esperara que yo hubiera cambiado tanto. Pero ya no era la mujer que aceptaba migajas, que esperaba explicaciones. Había aprendido que algunas cosas no merecen respuesta. Lo que él y Camila hicieron nunca se olvidaría, pero no dejaría que definiera mi vida. Ya no necesitaba que nadie validara mi dolor. Colgué y sentí que un peso se iba de mis hombros. Por primera vez en meses, no estaba reaccionando a lo que Julián hacía. Yo ponía las reglas. No, sabía que me deparaba el futuro, pero por primera vez desde la traición me sentí en control. Mi enfoque ahora era otro: crecer, ser feliz, criar a mi hijo con dignidad y sin amargura. Y fue ahí, en ese momento, que entendí algo importante. Julián y Camila no me destruyeron, me liberaron. Me liberaron de la ilusión de un matrimonio estable, de la falsa seguridad de una familia que no me respetaba. Lo que parecía el fin de mi vida fue en realidad el nuevo comienzo que necesitaba. Y así, con una última mirada al cielo de esa nueva ciudad, hice un juramento silencioso. Nunca más permitiré que alguien defina mi valor. Nunca más me haré pequeña para caber donde no me quieren. No soy víctima de mi historia, soy la autora de ella.